¿Sabes qué es un contrato de suministro? ¿No sabes? Pues te lo explico. En el artículo 397, el contrato de suministro nos da a conocer que es una parte que obliga a cambio de una contraprestación, pues este es al cumplir el favor de otra. ¿Qué es de otra? Es la prestación periódicas o continuas de otras cosas o servicios. Pues siguiendo en el tema, vamos a dar a conocer sobre el objeto del contrato. Bueno, para comenzar hablándote sobre el objeto de contrato, ¿qué es propiamente el objeto de contrato? ¿No lo sabes? Pues también te lo voy a explicar. El objeto del contrato es un suministro que radica en la obligación que asume una de las partes. ¿Qué es esto? Pues te lo explico, que es el suministrador o proveedor, que es de realizar las prestaciones de periódicas o continuas de bienes. ¿Qué vas a decir? ¿Qué son los bienes? Pues son las cosas o servicios al favor de otra parte, el suministro o el cliente a cambio de una contraprestación económica, generalmente un precio que se le pone a estas cosas. Un ejemplo de suministro de cosas, de bienes. A ver, te pongo un ejemplo muy fácil. Una empresa láctea. Suministrador se obliga a entregar diariamente, yo que sé, unos 100 litros de leche fresca a una cafetería. Suministrado a un precio acordado por un litro. La prestación es periódica, diaria y el objeto son bienes, que es los bienes que aquí va a ser la leche. Ahora te voy a dar otro ejemplo de suministro de servicios. Una empresa de limpieza, ¿qué es? De limpieza, que va a ser el suministrador también, se obliga a realizar la limpieza de las oficinas de otra empresa, que es el suministrado, 3 veces por semana a cambio de una tarifa mensual. La prestación es periódica, ya que vas a hacer que decir periódica, pues va a ser semanal y el objeto de un servicio va a ser la limpieza. O el último ejemplo que te puedo dar es el ejemplo del suministro continuo de las cosas. Es una empresa de gas natural, suministrador. Se obliga a proveer de una manera interrumpida, que es el gas natural, a una fábrica, que es el suministrado, a través de una conexión permanente con una facturación mensual basada en el consumo. También es la prestación es continua y el objeto es del bien. ¿Y cuál es el bien? El gas natural. Bueno, hasta aquí vamos, ¿verdad? Continuemos con elementos personales. Vamos a decir qué son los elementos personales. Pues también te lo voy a explicar en el siguiente. Bueno, los elementos personales en sí es el contrato del suministro, que son las partes que intervienen en el suministro, o el proveedor, el suministro, el cliente. Vamos explicándote por la primera, en la cual te dije que es el suministrador o el proveedor. Bueno, es la persona natural o jurídica que obliga a realizar las prestaciones periódicas o continuas de los bienes o servicios, y ésta debe tener la capacidad legal para contratar y a la organización necesaria para cumplir con las obligaciones asumidas. Bueno, también tenemos como el suministrado o el cliente. Esta parte es fundamental, ya que es la persona natural o jurídica que recibe las prestaciones y obliga a pagar la contraprestación acordada, generalmente un precio. También debe tener la capacidad legal para contratar. Un ejemplo sobre esto, el contrato entre las empresas lácteas. Vacas Felices, hagámosle un título. S.A. Esta empresa va a ser el suministrador y la cafetería, el buen café, el suministrado. Pues como te dije, la empresa va a llamarse Vacas Felices y el buen café son los elementos personales que tenemos que tener muy en cuenta. Bueno, hasta aquí vamos con los elementos personales, ¿verdad? Continuemos. ¿Qué son los elementos reales? Nos preguntamos, ¿verdad? Bueno, ni yo tampoco sé, pero igualmente investigando se sabe, chicos. Los elementos reales. ¿Qué son los elementos reales, chicos? Bueno, les voy a dar a conocer. Los elementos reales del contrato de suministro son la cosa o buen servicio del suministrado, el precio o contraprestación. Bueno, me vas a decir, ¿qué es la cosa o servicio suministrado, Natalie? Pues es el bien o el servicio que el suministrador se obliga a entregar o prestar de manera periódica o continua. Debe ser esta posible
lícito y determinado o determinable. Ya. Vamos por el precio. Natalie, explícame qué es el precio. Claro que sí. Es la suma de dinero u otra forma de retribución que el suministrado se obliga a pagar al suministrador por las prestaciones recibidas. ¿Qué es esto? El precio debe ser cierto, es decir, determinado o susceptible de determinación. Vamos a hablar pues, sobre un ejemplo que tengo aquí. El ejemplo, continuando con el ejemplo de la leche. No nos salgamos de este ejemplo que ya puse en principio, chicos. Bueno, la leche fresca, cosa suministrada y el precio acordado por el litro. La contraprestación son los elementos reales del contrato. Ejemplo en el caso del servicio de limpieza. El servicio de la limpieza era el servicio suministrado y la tarifa mensual acordada era contraprestación. Son los elementos reales. Bueno, vamos a hablar sobre unas cosas también importantes que tenemos que tener muy en cuenta, que son las características. Bueno, vas a decir, Natalie, pero las características, ¿qué o qué? ¿O qué vamos a decir, verdad? Bueno, te lo explico. Bueno, las características es el contrato del suministro que presenta las siguientes características, que son principalmente, también tenemos que tener en cuenta, ¿no? Vamos, ahora sí, por las características. Bueno, tenemos la bilaterales, oneroso, consexual, de contrato sucesivo, atípico en algunos ordenamientos, pero regulado aquí en Ecuador, y comunitativo. Bueno, Natalie, explícanos sobre estos ciertos puntos que tú hablas ahorita. Claro, les explico. A ver, vámonos por el primero, el bilateral. Pues esta genera obligaciones recíprocas para ambas partes. El suministrador debe entregar los bienes o prestar los servicios y el suministro debe pagar el precio. Bueno, vamos, continuemos. Oneroso. Pues aquí vamos a hablar que ambas partes obtienen un beneficio económico del contrato, ya que el suministrador recibe el precio y el suministrado recibe los bienes o servicios necesarios para su actividad. La consexual se perfecciona por el simple acuerdo de voluntades de las partes sobre el objeto y el precio, y esta no requiere una forma específica para su validez, aunque en la práctica suele celebrarse por escrito por mayor seguridad jurídica. De tracto sucesivo. Bueno, su cumplimiento se extiende en el tiempo a través de prestaciones periódicas o continuas. Esto es la referencia de los contratos de compra-venta de ejecución instantánea. El antípico. Bueno, como te dije, en algunos ordenamientos, pero regulado aquí en Ecuador. Aunque tiene una regulación específica en el Código del Comercio ecuatoriano, en otros sistemas legales podría considerarse un contrato atípico o innominado, que va a ser regido por las principales generales de la contratación y las cláusulas acordadas por las partes, ya que aquí en Ecuador, gracias al artículo 397, tiene un anticipado legal. Vámonos por el último, conmutativo. Generalmente, pues las partes conocen desde la celebración del contrato las ventas, las desventajas, que van a ser aquí las económicas, que derivan del mismo aspecto. También tenemos continuación, hablando sobre el mismo tema, vamos a hablar sobre aspectos especiales de cada contrato. Bueno, como les dije, si bien en el artículo 397 establece la figura general del contrato de suministro, cada contrato en particular puede tener aspectos especiales definidos por la voluntad de las partes y la naturaleza de los bienes, o también los servicios suministrados. Y bueno, estos aspectos pueden incluir como la cantidad y la calidad de los bienes o servicios, la periodicidad o continuidad de las prestaciones o el precio y las condiciones de pago. Bueno, vamos hablando por la primera. Bueno, la cantidad y la calidad de bienes o servicios. Bueno, aquí podemos decir que se especifican las cantidades exactas a los criterios para determinarlas, así como las características y los estándares de calidad que deben cumplir los bienes o servicios.
Un ejemplo sería que el suministro de leche se puede especificar la cantidad diaria de 100 litros y la calidad de leche entera con un cierto porcentaje de grasa. Ya, a continuación también tenemos la periodicidad o continuidad de las prestaciones. Bueno, esto se define la frecuencia con la que realizan las entregas o se prestarán los servicios, ya sea diaria, semanal, mensual, etcétera, ¿no? Con su carácter interrumpido. Aquí el ejemplo sería la entrega de gas natural de forma continua. Y por último les hablo sobre el precio y las condiciones de pago. Se establece miércoles, ¿dónde me quedé? Y bueno, continuando con el ejemplo mismo, ¿no? En la entrega de gas natural de forma continua, el precio y las condiciones de pago. Se establece, pues, como les dije, el precio unitario a total la forma de pago, ya sea efectivo, transferencia, bancaria, etcétera, los plazos de pago y las posibilidades cláusulas de revisión de precios. Aquí el ejemplo sería como el pago mensual dentro de los 10 días siguientes a la recepción de la factura. Bueno, continuando con otro punto también que tenemos, es el plazo o duración del contrato. Bueno, ¿qué es esto? Pues ya que con el mismo nombre se indica, es el tiempo de durante el cual estará vigente el contrato. Puede ser un plazo fijo con una fecha de inicio y fin, o un plazo indefinido con cláusula de terminación. Aquí un ejemplo sería el contrato de suministro por un año, renovable automáticamente, salvo la notificación del contrato. También tenemos sobre lo que es las condiciones de entrega o prestación de servicios. Bueno, aquí pues se especifican los lugares de entrega, ya sea los horarios, las responsabilidades, la recepción, los procedimientos para la prestación o de los servicios, etcétera. Pues tomando el mismo ejemplo que ya venimos tomando desde el principio, pues la leche entregará en la cafetería antes de las 7 a.m. y las cláusulas de extensidad se puede pactar en el suministrador, sea el único proveedor de ciertos bienes o servicios para el suministro en una zona geográfica determinada o viceversa también puede ser. Vamos a hablar también sobre las cláusulas de resolución o terminación. Bueno, estas establecen las cláusulas por las cuales el contrato puede darse por determinado anticipadamente, incumpliendo fuerza mayor, etcétera, ¿no? Y los procedimientos para ello. Y como último tenemos lo sobre las cláusulas penales. Bueno, en las cláusulas penales se puede incluir sanciones económicas en caso de incumplimiento de alguna de las obligaciones contractuales que venimos hablando. Bueno, con todo, esta es mi intervención, chicos. Muchas gracias. Espero que les guste, espero que me entiendan. Fue muy bonito hablar, la verdad, sobre este artículo que nos da a conocer bastantes situaciones, ¿no? Que como les dije, el artículo 397 es un contrato de suministro. Por el contrato de suministro es una parte que obliga. Y fue muy interesante conocer yo, investigar y dar a conocer a ustedes. Gracias, chicos, por atenderme, prestarme atención. Muchas gracias.